La guerra de Ogadén fue un conflicto clave en el Cuerno de África, librada entre Somalia y Etiopía por el control de la región de Ogadén, una vasta área desértica habitada mayormente por somalíes étnicos, pero que estaba bajo control soberano de Etiopía. Este conflicto no solo reflejó las ambiciones territoriales de Somalia, sino que también fue un episodio importante dentro del contexto de la Guerra Fría, ya que involucró el apoyo de las superpotencias de la Unión Soviética y Estados Unidos en los países involucrados. El conflicto en Ogadén tiene sus raíces en la historia colonial de África. Esta región, que forma parte del sureste de Etiopía, había sido un área disputada por las potencias coloniales europeas. Somalia, que fue un protectorado británico e italiano hasta 1960, siempre había tenido aspiraciones de unificar todas las tierras habitadas por somalíes étnicos, incluyendo Ogadén, que fue cedida a Etiopía a principios del siglo XX. Después de la independencia de Somalia en 1960, el nuevo gobierno somalí adoptó una política nacionalista conocida como Gran Somalia, que buscaba unificar todos los territorios con población somalí, incluidas partes de Kenia, Djibouti y Etiopía. Ogadén fue vista como una parte esencial de ese proyecto y la región fue fuente de tensiones durante décadas. La situación empeoró cuando Etiopía, una nación multiétnica, se mantuvo firme en su soberanía sobre la región, a pesar de las demandas de los nacionalistas somalíes. En el año de 1969, el general Mohamed Siad Barre tomó el poder en Somalia mediante un golpe de Estado y estableció un régimen socialista. Barre promovió agresivamente el concepto de la Gran Somalia, lo que lo llevó a buscar la anexión de Ogadén. Para este fin, Somalia empezó a armar y entrenar guerrillas insurgentes somalíes dentro de Etiopía, buscando desestabilizar el control etiopío de la región. Mientras tanto, Etiopía, bajo el emperador Haile Selassie, también enfrentaba problemas internos. En 1974, Selassie fue derrocado en un golpe de Estado que llevó al poder a un régimen militar marxista conocido como el DERG, liderado por Mengistu Haile Mariam. Etiopía se alineó con la Unión Soviética y otros países del bloque comunista, pero, al igual que Somalia, tenía problemas con sus grupos insurgentes, incluyendo el Frente de Liberación del Ogadén, también conocido como FLO. La guerra de Ogadén comenzó formalmente en julio de 1977, cuando Somalia lanzó una invasión a gran escala en la región, utilizando tanto a su ejército regular como a las guerrillas del FLO. Las fuerzas somalíes, bien armadas y entrenadas, lograron avances rápidos en las primeras fases del conflicto, capturando ciudades importantes incluida Kijiga y controlando la mayor parte del territorio de Ogadén. El ejército de Etiopía, debilitado por las purgas políticas de Derg y la inestabilidad interna, no pudo resistir efectivamente los primeros meses de la guerra. A medida que la situación se deterioraba, Etiopía solicitó ayuda de sus aliados internacionales. En ese momento, tanto Somalia como Etiopía eran aliados de la Unión Soviética, lo que generó un dilema para Moscú. Sin embargo, la Unión Soviética decidió respaldar a Etiopía, considerando el régimen de Mengistu como más estratégico en la región. Somalia, por su parte, rompió la relación con la Unión Soviética y buscó apoyo en Estados Unidos, que inicialmente le proporcionó asistencia, pero no en la medida que Somalia esperaba. La intervención soviética fue decisiva. En respuesta a la ofensiva somalí, la Unión Soviética comenzó a enviar grandes cantidades de armas a Etiopía y organizó un puente aéreo para transportar miles de asesores militares cubanos y tropas cubanas en la región. La participación de Cuba, junto con el asesoramiento soviético y la mejora de las capacidades militares etiopíes, cambió el curso del conflicto. A principios de marzo de 1978, las fuerzas de Etiopía, reforzadas por los cubanos y utilizando el armamento suministrado por la Unión Soviética, lanzaron una contraofensiva masiva, y en marzo de 1978 las tropas somalíes fueron completamente expulsadas de Ogadén y Somalia se vio obligada a retirarse, marcando el fin de la guerra. Aunque la guerra terminó con una clara victoria para Etiopía, las guerrillas somalíes continuaron operando en la región durante varios años. Para Somalia, la derrota en Ogadén fue un devastador golpe para el régimen de Siad Barre. La guerra había agotado los recursos de Somalia y dejado al país más dependiente de la ayuda extranjera. Además, la derrota humillante socavó la popularidad de Barre, quien enfrentó crecientes desafíos internos, tanto de grupos opositores como de clanes descontentos con su gobierno. A lo largo de la década del 80, Somalia se sumergió en una creciente inestabilidad que eventualmente culminaría en la caída del régimen en 1991 y el colapso total del Estado somalí. Para Etiopía, la victoria en Ogadén fortaleció temporalmente el régimen de Mengistu
Mengistu, que consolidó su control sobre el país. Sin embargo, Etiopía continúa enfrentando importantes insurgencias internas, incluidas los movimientos separatistas en Eritrea y otros lugares. Aunque Mengistu mantuvo el poder durante otra década, su gobierno se volcó hacia el lado de la represión y enfrentó dificultades económicas, lo que contribuyó a su eventual caída en 1991. La guerra de Ogaden también fue un reflejo de la dinámica cambiante de la Guerra Fría en África. La intervención soviética y cubana en apoyo de Etiopía fue una muestra clara del compromiso de la Unión Soviética con sus aliados africanos. Al mismo tiempo, la ruptura entre Somalia y la Unión Soviética significó que Estados Unidos buscó brevemente estrechar sus lazos con Somalia, aunque esta relación nunca fue del todo firme. El conflicto también dejó claro que las potencias extranjeras seguirían desempeñando un papel importante en los asuntos africanos, utilizando conflictos locales como oportunidades para proyectar su influencia en la región. La guerra de Ogaden fue un conflicto regional con profundas implicaciones locales y globales. Aunque fue breve, dejó cicatrices duraderas en Somalia y Etiopía. Para Somalia marcó el inicio de una era de declive que culminó en el colapso del Estado. Para Etiopía, la guerra proporcionó un respiro temporal, pero no resolvió los desafíos internos que seguían debilitando al país. A nivel global, fue un recordatorio del poder de intervención de las superpotencias en África, con la Unión Soviética y Cuba desempeñando un papel decisivo en el resultado del conflicto. La región de Ogaden sigue siendo un área de tensión hasta el día de hoy, y las cuestiones de autodeterminación y lealtades étnicas continúan afectando la estabilidad de la zona.